El creyente es alguien que ha escapado del engaño del pecado. La palabra de Dios, cuando habla del pecado, se refiere como el engaño o como los deseos engañosos, porque así como Satanás tentó y engañó a Adán y a Eva allá en el Edén, así sigue tentando y engañando hoy a las personas que no han puesto su confianza en Jesús. El pecado es un engaño que te trata de seducir con una apariencia, con una promesa de que te va a saciar, que te va a satisfacer, pero es temporal esa satisfacción y cada vez es menor, y a cambio esclaviza tu alma y trae dolor y destrucción. Las consecuencias del pecado son destructivas, son devastadoras. El pecado destruye vidas, termina con tu salud, acaba con tu matrimonio, pierde a los hijos. Pero a pesar de eso, muchas personas continúan en su pecado sin arrepentirse. Solo Cristo salva del engaño del pecado. Miren, en el capítulo 9 de Apocalipsis vemos los efectos tan destructivos del pecado, pero a pesar de eso, las personas que están atrapadas, si no ponen su confianza en Jesucristo, continúan esclavizadas por el pecado. Pueden tener las más terribles consecuencias y aún así van a seguir ese camino. No vaya a creer usted que el alcohólico, por ejemplo, que enfrenta horribles consecuencias, la pérdida de su trabajo, la pérdida de su familia, no vaya a creer usted que las consecuencias lo van a hacer cambiar. Si Dios no lo toca, si la gracia de Dios no hace un milagro, esa persona va a seguir esclavizada de su pecado. Lo mismo le pasa al que hurta, lo mismo le pasa al que adultera. El pecado es esclavizante, es adictivo, es destructivo y es engañoso. Pero mire qué precioso es saber que aquellos que han puesto su fe en Cristo no somos dominados, no somos engañados por el pecado. No es que ya no luchemos. Mientras vivamos en este cuerpo de carne, vamos a tener estas pasiones que combaten en nuestros miembros. Pero con el poder del Espíritu Santo, con la vida de Cristo que fluye en nosotros, fortalecidos con la palabra de Dios y perseverando en los medios de gracia, vamos a poder tener victoria contra el pecado. Dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará de aquellos que estamos bajo la gracia del Señor. Y la gracia no es una doctrina, no es una enseñanza. La gracia es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Su gracia y su verdad nos guardan del engaño del pecado. Nos libran con el Espíritu Santo y la palabra de Dios del poder del pecado. Mire, si usted quiere tener victoria contra cualquier lucha pecaminosa, ponga su fe en Jesucristo y persevere en su iglesia, en los medios de gracia, adorando al Señor, sirviendo al Señor, escuchando palabra de vida todos los días, viendo al Señor Jesús, adorándole de todo corazón, congregándose, participando de los sacramentos. Mire, todas estas cosas son medios por los cuales Dios imparte su poder y su gracia y nos libra del poder del pecado. Yo quiero que vean en Apocalipsis 9 cómo se habla de la quinta y la sexta trompeta. Recuerde que veníamos hablando de estos juicios de Dios que caen sobre la humanidad, las 7 trompetas, ¿verdad? Ya vimos el mensaje a las 7 iglesias, ya vimos los 7 sellos, pero ahora estamos viendo las 7 trompetas. De estas ya vimos en el capítulo 8 las primeras 4 trompetas: desastres naturales, catástrofes y crisis política. Pero ahora vemos la quinta y la sexta trompeta en el capítulo 9. Dice la palabra de Dios que a los creyentes esas plagas no los van a tocar. Mira el versículo 4, Apocalipsis 9:4. Se le mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde, ni ningún árbol, sino, oiga, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ahí está Cristo. Cristo es el que nos marca con su sangre preciosa el sello de Dios en nuestra vida. Es Cristo Jesús que nos da a su Espíritu Santo y nos sella como propiedad suya, de tal manera que sobre los cristianos no va a venir el engaño del pecado. Sobre los cristianos no van a venir la quinta y la sexta trompeta. Brevemente, ¿qué son la quinta y la sexta trompeta? La quinta es una plaga de langostas, pero no son langostas cualquiera. Es una plaga demoníaca. Ya la vamos a ver en detalle. Y la sexta es una guerra terrible, con millones de jinetes armados que van a atentar contra una tercera parte de la humanidad. La van a matar. Pero lo más tremendo y lo que quiero enfatizar es que dice la palabra de Dios que ni aún teniendo todas estas consecuencias, los impíos se van a arrepentir de su pecado. Mire, si Cristo no hace la obra, seguimos atrapados en el engaño del pecado. Versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro,
plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden oír ni andar. Y no se arrepintieron, oigan los pecados, de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. El pecado tiene dominados, esclavizados y engañados a los hombres sin Cristo, los que no tienen la marca de la sangre de Cristo en sus vidas. Pero usted como creyente debe de darle gracias al Señor, debe de perseverar en Él, debe de hablar de Jesús a todas las personas, hoy que todavía es tiempo, porque solo Cristo nos libra del engaño del pecado. Hablábamos de la quinta trompeta, una invasión, una plaga de langostas. Esta plaga ha sido desatada por una estrella que cayó en un pozo. Y los comentaristas dicen que esta estrella puede tratarse de un demonio o de Satanás mismo, que es enviado a una cárcel profunda donde están guardados los peores demonios. Y estos van a ser liberados en forma de langostas. Pero las langostas normales se comen las cosechas. Estas no, estas van a atacar directamente a las personas durante 5 meses. Puede ser que se trate de una plaga verdadera, un tipo de langosta modificada, pero lo cierto es que hay poderes demoníacos detrás de estas langostas, detrás de estas plagas, que van a atormentar solamente a los incrédulos. Es un juicio de Dios sobre el impío. Así como lo hubo en Egipto, así va a venir esta plaga satánica y va a atormentar a los hombres. Ahora, mire qué interesante. Muchos comentaristas dicen que aquí se ve el engaño del pecado y sus consecuencias, porque estas langostas tienen cabello de mujer, tienen rostro humano, tienen una corona, pueden intentar seducir con los placeres de este mundo a los hombres impíos, pueden intentar seducir con un supuesto éxito material a los hombres, pero qué importante es que abramos los ojos al engaño del pecado, porque detrás de esa seducción, detrás de ese supuesto éxito, hay un demonio, hay una langosta con dientes de león y con cola de escorpión y con un aguijón listo a atormentar al que cae en el engaño del pecado. Una buena aplicación de esta quinta trompeta es: abramos los ojos y pongamos nuestra fe en Jesús. No caigamos en el engaño del pecado, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el materialismo. Estas cosas son distorsiones de lo bueno que Dios creó. Dios creó, por ejemplo, el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer. Dios creó la provisión material. Pero el pecado distorsiona esto, engaña a los hombres, y Satanás y sus demonios están listos para esclavizar y torturar las vidas de aquellos que caen en su trampa. Es mi oración que el Espíritu Santo abra los ojos de los que están presos y que el Señor guarde a su iglesia amada de estas plagas que están por venir. La sexta trompeta es una gran guerra con millones de jinetes que van a traer gran mortandad y destrucción, pero nuevamente no son jinetes cualquiera. Se describe ahí, usted lo puede leer en Apocalipsis 9, una especie de monstruos que también tienen una cola que hacen daño. En realidad son poderes demoníacos que van a ser liberados al final de los tiempos y van a traer gran tortura, destrucción, mortandad a las naciones de la tierra que no hayan puesto su fe en Jesús. Lo más tremendo es esto: ni aún muriendo la tercera parte de la humanidad con estas plagas, que pueden ser pandemias, pueden ser enfermedades, pueden ser guerras, son señales de los tiempos finales, ni aún así van a dejar sus caminos. Solo Cristo salva, solo en Jesús hay salvación. Él nos va a guardar y su amada iglesia no va a ser tocada por estas señales, porque llevamos la marca de la sangre del Cordero. Ponga su fe en Jesús, y si ya lo hizo, persevere en Él, véalo todos los días, confíe en Él, adórelo, proclame el nombre de Cristo. Hoy más que nunca tenemos que anunciar que solo en Jesús hay salvación. Él te salva del engaño del pecado.